Yo creo que ahora menos. Antes sí que era más tabú, pero yo creo que ahora ha ido cambiando un poco la mentalidad. Sí, ahora las cosas son más abiertas. Lo vemos en la tele, lo que antiguamente, madre mía, ni los padres ni nada. Yo también lo creo, o sea, antes a lo mejor salía una película que se besaban ahí dos y ya salía el rombo y ya le decían, venga, venga a la cama. Y ahora pues se ve de todo, además con internet y las redes sociales, pues... Bien, seguro. Ahora los padres, yo que sé, tienes como mayor libertad para, si te pasa algo con tu pareja, lo que sea, hablar con ellos, que antes. Antes mis padres, por ejemplo, o mis abuelos, era una cosa imposible, no iban a ir a hablar con sus padres pues he tenido un problema o no sé qué, era imposible, lo que ahora tienes como más confianza. Sí, y o sea, en plan, ahora todo como que se adelanta más, o sea, ahora los jóvenes les entra antes la curiosidad de temas de sexualidad y empiezan a hacer cosas antes y pues eso, pero porque ha cambiado todo y las redes sociales, la tele... Sigue siendo un poco tabú. No tanto como era hace unos años, más en nuestra época, pero sigue siendo un poco tabú. Depende de con quién hables. Muchas veces hay con gente con la que a lo mejor no hablarías, sigue siendo tabú, y hay con gente que a lo mejor tienes más confianza y tal, pero que antes también se veía mal, ahora se ve un poco con más naturalidad. No sé, eso, venga, venga. Hay cosas específicas que se dicen más que otras. Sí, hay de cosas que se hablan más normalmente, o depende, como ha dicho Raquel, depende con la gente que estés, pero se sigue teniendo un poquito de tabú. Ahora, ni punto de comparación con antes. Uy, antes cuando salían hablando en la televisión que se daban un beso... Claro, y ahora pues con las series de televisión que este es el día a día, ¿sabes? Aunque sigue siendo bastante reacia la gente a hablar de eso, pero la vida, la tele en sí, pues es lo que se muestra, pues la vida. Pues si lo comparamos con la época de cuando mis padres eran pequeños o de cuando mis abuelos y tal, pues pienso que sí, que en esos temas sí que se ha avanzado bastante. Pero desde que yo tengo uso de conciencia, hasta ahora pienso que no, que sigue siendo, en mi familia sigue siendo exactamente igual de tabú o no tabú, según como lo quiera mirar, porque ya te digo, no somos ni reacios ni abiertamente, porque claro, si sale algún tema, pues sí que te dan la charleta, y si no, pues no. La muerte, bajo mi punto de vista, creo que es un tema más tabú incluso que el sexo. Sí, y sobre todo hoy en día sigue manteniendo, se dice muertes como, madre mía, ¿qué has dicho? Muy... O incluso puede sonar muy brusco, o que faltas al respeto, o algo así, pero creo que también es algo súper necesario, porque también es algo que eso sí que sí nos va a pasar a todos en algún momento de nuestra vida, y pues eso. Y a la hora de contárselo, por ejemplo, a los niños, cuando el abuelo de se muere y te preguntan ¿dónde están? Pues hombre, te dices a ver cómo les explico, pero es necesario explicárselo, no decirles se ha muerto. Pero siempre hay maneras de poder decir a los niños, pues mira, tal, siempre decimos, pues han ido al cielo, no sé qué, pero siempre van a estar aquí, pero también dependiendo de las edades. Sí, y yo creo, como futura docente, que es importante decírselo de forma fácil, adecuando al nivel cognitivo que tenga, en plan, porque si tiene 3 años, pues no le vas a estar explicando ahí un rollo que no vaya a entender, en plan, de manera sencilla, sin entrar en detalles, pero con palabras exactas, o sea, en plan, no decirle a un niño, ay, ¿por qué no está el abuelo? No, porque se ha ido. Pues un niño, tú le dices se ha ido y piensa, bueno, pues si se ha ido, pues volverá. O decirle, no, es que está de viaje, pues está de viaje, pues volverá. Y no, o sea, yo creo que un punto Tienen que clave saber la realidad y para, lo que siempre va a pasar a todos. sí, pero yo creo que un punto clave para explicar la muerte es en plan que la muerte es algo que pasa y que esa persona ya no va a volver, o sea, no le digas se ha ido, porque si se ha ido, está de viaje, pues va a volver, pues más no va a a un crío volver. pequeño que Hay no muchas es veces capaz una de persona, asimilarlo. como he dicho, que te llega mucho, o sea, muy cercana, pues parece que te da cosa decir se ha muerto, parece que te hace daño simplemente el decir se ha muerto. Entonces, no es porque sea tabú, ni porque sean unos tiempos u otros tiempos. Eso yo creo que en todos los tiempos va a pasar lo mismo. Cuando una persona te duele, te hace daño decir la palabra hoy se ha muerto, aunque sí, sepas que se ha muerto, o ha fallecido, pero decir la palabra muerte te hace
un poco de respeto o lo que Normalmente si queramos llamar. alguien se está muriendo y lo sabe, lo que no haces es decírselo, para que no piensen eso. Y hay gente que ya lo sabe que se va a morir, y la gente que lo sabe, pues gracias a Claro, Dios. todos sabemos que nos vamos No, a pero cuando morir. están enfermos, Cuando están malos. cuando están Ah, mal. bueno, Pues se habla, sí, claro que se habla, pero se intenta, no se intenta evitar esos temas por sentimientos y tal, pero sí, se habla. pues no les gusta hablar. Por supuesto. Claro que sí. Así en nuestra familia prácticamente pues se han ido muriendo, gracias a Dios, las personas más mayores, abuelos, tíos más mayores. No ha habido así ningún joven, bueno, ha habido un joven pero no muy cercano tampoco, pero cuando yo entiendo que cuando a una familia se le muere un ser cercano y encima joven, lo tienen que pasar muy mal y evitar siempre hablar de eso, porque les respeta y se acuerdan, porque es un dolor muy diferente a cuando se muere una persona mayor que pues, prácticamente pues, es ley de vida y lo estás esperando. Pues a ver, lo de la regla, a mí al principio sí que me daba un poco de cosa, era como la regla, Dios mío. A mí me daba una cosa. Yo la a mí no averigüé me por gustaba, mi es decir, madre. mancharme, es decir, en clase era como lo peor, era como se van a ir todos de mí y cosas así. Por lo menos cuando iba a la eso, ahora ya me da igual. Pero a mí no me da igual, vamos a ver. Igual en el aspecto de que yo que sé, pues es algo normal que te puedas manchar, Sí, ¿sabes? ahora es más normal, pero yo, por ejemplo, la primera vez que averigué lo que era la regla, cuando ves a tu madre te preguntas, ¿qué es eso? A ver, por ejemplo, a mí me lo dijo de forma más normal, es algo que te tiene que ocurrir, que Yo es que, por ejemplo, no me acuerdo de si me lo explicaron, ni en qué momento, ni cómo, ni nada. Pero yo creo que sí que es necesario explicarlo. A ver, no te digo que a una niña de 3 años se lo diga, ¿sabes? No. Porque con 3 años, pues no, o sea, solo No se entiendes preocupan de jugar y ya está. Pero sí que creo que es importante, al igual que el tema del sexo en sí, explicárselo, o cuando te hacen una pregunta explicárselo. No te digo que le des todos los detalles ni que se lo expliques con un lenguaje así súper científico porque no van a entender nada, pero a lo mejor a través de alguna historia o yo que sé, alguna metáfora, Sí. explicárselo y que lo sepan. Es algo que, como tú dices, es algo natural y que nos va a pasar a todas las Exactamente, mujeres. darle la mano. Tú la habías escuchado por las amigas que le empiezan a venir tal, pero luego ves y dices, uy, esto no puede ser, no, esto es mentira, no. Y yo me acuerdo que me vino y me fui para la calle y luego volví y fue como de, hostia, pues sí, es verdad. Se lo dije a mi madre y fue como, bueno, pues aquí tienes las compresas, tienes tal. Claro. Y al principio te da corte y dices, no se lo digas a nadie tal, porque es como... Pero luego ya, cuando me va pasando el tiempo, lo vas viendo más natural porque es como todos los meses lo mismo y ya pues lo aceptas. explico Pero al a mi principio madre. sí que te da corte. Lo de la regla sí, me lo explicó. Cuando empecé a desarrollarme, mi madre ya, claro, pues la mujer me decía, te he comprado unas compresas y esto lo tienes que guardar en tu armario porque cualquier día vas a sangrar y no te tienes que asustar, no te asustes, que esto es normal, nos pasa a todas las mujeres. Y tú eres una niña aún, pero la edad que tienes ya 10, 11 años, pues tarde o temprano te tendrá que venir la regla y esto es normal. Y yo, eso sí me lo explicó mi madre, mira. Pero, o sea, también creo que incluso en la escuela es como un poco un tema tabú, a lo mejor cuando, no sé cuándo se estudia, si en quinto o en sexto, que estudias en biología, bueno, naturales, como se llama la asignatura, que estudias pues la fase del embarazo y esas cosas y siempre estás ahí en esa edad de la pubertad y siempre cuando la maestra lo está explicando pues lo típico es que los alumnos nos riamos, en plan, ¡ay, jeje! Pero Por lo creo que bajito que también- habla. Y incluso la propia maestra que lo está explicando, yo creo que hasta se siente incómoda e intenta pasar ese tema lo más rápido posible y creo que es algo importante. es que Yo creo que sí que sigue siendo un poco un tema tabú porque, por ejemplo, a nosotras en el instituto No nos jamás hemos han venido a charlado. dar una charla de sexualidad, No. o sea, nunca en la vida, y creo que es algo súper necesario porque además, estando en esa edad, en la ESO, que es como que quieres hacer cosas de mayores, pero aún no tienes la madurez suficiente y pues te puedes equivocar Pero y ¿qué luego pasa? pasan Y en tus plan... padres tampoco en ese momento tampoco te hablan mucho, es decir, te dicen algunas Como cosas, pero broma, tampoco... como cachondeo, pero no... Porque da corte. Porque da como Da tanto... corte y entonces
la corte pues lo solucionas riéndote. Sí, haciendo bromas o... sí, más que... También yo creo que también depende del profesor, porque a lo mejor hay profesores que a lo mejor tienen un pensamiento a lo mejor más libre, entonces pues les da igual que se rían, por ejemplo, o si hablan de eso. Pero yo creo que también lo dejan un poco por alto. No creo que se centren mucho en ese aspecto. A lo mejor cuando ya estás en el instituto, por ejemplo, o en la escuela, pues explica lo del reproductor masculino o femenino, pero no te Otras habla... veces no te hablaban de sexo ni de nada más que hacer la cuenta de sumar, de restar, de escribir de copia, de la pizarra, que tenía el maestro y ya está, pero de esas cosas no hablaban. Más que te hablaban del catecismo o algo. Con el abuelo, ahí ya hemos pinchado. Pero por ejemplo conmigo sí. Ah, contigo sí, contigo tengo mucha libertad y con mamá más. Hombre, estaría... No, pero sigue siendo, digáis lo que se tiene según con quién estás. Pero sigue Según siendo... quién estás. Sigue siendo un poco por los también. amigos y por si he visto, no sé, algún libro o cosas así, en la escuela lo que te han dicho. Lo primero que me hablaron de eso fue en la escuela. Cuando se quedaron a la escuela. Bueno, su padre, se lo explicó su padre. No, fue la Cristina. Sí, Cristina fue. Entonces no era un tema en el que se hablaba mucho de temas anticonceptivos. Pues no es un tema que me haya dicho mi madre. Yo no me acuerdo de que me haya dicho a ti ningún asunto de temas anticonceptivos, nada de nada. Que ese tema, lo del aborto Eso, y tal, eso que se supone que hasta que no tienes novio, te casas y demás, después ya tú te las verás, tú las buscarás. Pero así para decir, pues, salir por ahí, ten cuidado, pues se supone No, que... vale, a mí te cuentas una revista, pero yo fue mi padre. Que fue Fue mi padre. Quiero pensar que fue mi padre. ¿Qué va a ser? Imagínate Entonces, que las ¿otro? revistas eran de mi No, imagínate que las revistas eran de mi Pablo madre. también. Estábamos juntos. Estábamos juntos. No, ¿Cómo que no? vamos a ver, lo aprendes de los amigos, realmente. Entonces... Una amiga que una vez estábamos, no me acuerdo porque era pequeña, pero sí que íbamos al parque a jugar o algo y empezamos a hablar, no sé quién, pues si no lo ha hecho nunca es virgen, no sé qué, y si no ya no lo es. Entonces yo decía, ¿qué significa eso de virgen? Y ya pues me imagino que ya pues, con el paso de los años me he ido enterando, pues viendo pues siempre se veía la tele o como se suele enterar yo creo que de la mayoría de la gente, pues, con el paso del tiempo y pues en la escuela, con los amigos, las clases, pues los niños por ejemplo que suelen ser más los que hablan de eso, pues a lo mejor ya vas cogiendo conceptos y ya vas relacionando todo. Pues no sé, en la escuela los chicos pues empiezan ya, son conscientes en plan de los adultos, en plan, o sea los niños ya más mayores, pues yo creo que en la escuela se lo van diciendo a los pequeños y yo creo que es cuando uno se entera de lo que realmente es eso. Uy, madre mía, por las Pues maestras. amigos y la edad, vas cogiendo cosas ya que ves y otras que te explican los amigos y familia y de los más ancianos, de los viejos se aprenden más cosas que de los jóvenes, porque los viejos ya han pasado la juventud y saben lo que ha sido la juventud y te explican muchísimas cosas que los jóvenes no se saben. Sí, cuanto más. Para evitar problemas en el futuro, sí. Antes que lo aprendan por otros sitios, que lo sepan de buena mano. Que por lo menos le van a decir las cosas como son. Aquí el experto. He dicho lo que sepa. Lo que no sepa no lo puedo decir. Si ahora, lo que pasa es que ahora... Así que ya sabes, pregúntame que yo te contesto. Aunque les quieras decir o explicar, ahora hay muchísimos medios de la tele, en todos los lados que se enteran más que nosotros, saben más que nosotros ya. Por supuesto, porque ahora, gracias a Dios, es un tema que se habla mucho incluso en el colegio. Ya las niñas o los niños de 10 y 11 años ya les explican cosas de sexo y lo veo muy bien porque no se extrañan y hablan delante de todos de la clase, hablan de todo
y no se escandalizan. Yo terminé el colegio y allí no se habló una palabra de sexo. O sea, yo aprendí en otros sitios me refiero, si me juntaba con alguna chica mayor en mi pandilla, que claro, pues, a lo mejor tenía 2 o 3 años más, es las que más sabían porque habían ido de una hermana mayor o demás, y decían, ay, pues esto se hace así, esto lo otro, y vas cogiendo, vas atando cabos, vas diciendo, pues esto decía ella, esto decía la otra, y vas atando cabos, y entonces ya ves más o menos cómo viene todo. Pero así una charla libre y abierta no me la ha dado nadie, ni en el colegio, ni mis padres. Ahí me di, bueno, yo tenía 5 años y ahí me di cuenta de lo que es la muerte. Y de hecho, cuando te das cuenta de lo que es la muerte, es cuando pasas de ser un niño a otra fase, a ser adolescente, como lo quieran llamar. Pero yo ahí perdí mi niñez el día que murió mi abuelo. Pues yo sinceramente creo que en plan ese tema, pues lo he vivido desde pequeño, porque claro, yo pues eso, estoy desde los 2 años llevo en los hospitales y tal, y pues lo he vivido, entonces no tenía como ese, ¿cómo decirlo? No tenía como esa incógnita de que todos íbamos a vivir eternamente. Yo sabía que la gente se moría, porque claro, pues era lo que viví en aquellos años, ¿sabes? Mis abuelas. Pues eso, a lo mejor una persona mayor o si se ha muerto alguien conocido y dice, pues voy al entierro tal, y ya sabes pues, que esa persona se ha muerto. Que no sé, según con los años que va pasando te vas dando más cuenta de eso. A ver, vale, conclusión. Yo creo que el sexo y la muerte siguen siendo temas tabú actualmente, no tanto como antes, como en otras épocas, pero creo que sí. Sí, yo creo que el siguen sexo siendo temas tabú. va a ser un tema que se va a llegar a superar muchísimo antes que la muerte. Sí. Y yo creo que la muerte no sé si llegará al punto en que se llegue a decir la palabra como algo normal, como que estás hablando con una persona, que tal el día, una conversación normal de poder entablar la conversación y decir muerte y que nadie piense, madre mía, ¿qué ha dicho? ¿Qué forma de decirlo? Sino como algo normal. Lo que el sexo, conforme pasan los años, la evolución de la sociedad va a ser algo tan normal que nadie se va a escandalizar. Sí. Yo creo que si nos escandalizamos vamos a ser nosotras cuando seamos mayores, de lo que la evolución de las personas va a llegar al punto de decir, madre mía, lo que hacen estos jóvenes, como nuestros padres o nuestros abuelos, pero va a ser algo más normal. Y